Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 25. Festo llegó para tomar su puesto de gobernador y 3 días después se dirigió a Cesarea de Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Le pidieron como favor especial que ordenara que Pablo fuera llevado a Jerusalén. El plan de ellos era hacer que lo mataran en el camino, pero Festo contestó que Pablo estaba preso en Cesarea y que él mismo pensaba ir allá dentro de poco. Les dijo: por eso las autoridades de ustedes deben ir conmigo a Cesarea, y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días más y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado de Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas. Pablo, por su parte, decía en su defensa: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allá tu caso? Pablo le contestó: estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir, pero si no hay nada de cierto en las cosas que me acusan, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Pido que el emperador mismo me juzgue. Festo entonces consultó con sus consejeros y luego dijo: ya que has pedido que te juzgue al emperador irás. Al cabo de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo. Como estuvieron ahí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo y le dijo: hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, pidiéndome que lo condenara. Yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra a condenar a muerte a nadie sin antes el acusado pueda verse cara a cara con los que lo acusan para defenderse de la acusación. Por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo había pensado. Lo único que decían contra él era cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. Como yo no sabía qué hacer en este asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de estas cosas, pero él ha pedido que lo juzgue su majestad, el emperador, así que he ordenado que siga preso hasta que yo pueda mandárselo. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le contestó: mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron y entraron con gran solemnidad en la sala, junto con los jefes militares y los principales señores de la ciudad. Festo mandó que le llevaran a Pablo y dijo: rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros, aquí tienen a este hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos su muerte. Pero a mí me parece que no ha hecho nada que le merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por su majestad, el emperador, he decidido enviárselo. Pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante usted y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir, pues me parece absurdo enviar a un preso y no decir de qué está acusado. Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo alzó la mano y comenzó a hablar así: me siento feliz de poder hablar hoy delante de su majestad, oh rey Agripa, para defenderme de todas las acusaciones que los judíos han prestado contra mí, sobre todo porque su majestad conoce todas las costumbres de los judíos y las cosas que discutimos. Por eso le pido que me oiga con paciencia. Todos los judíos saben cómo viví entre ellos en mi tierra y en Jerusalén desde mi juventud. También saben, y lo pueden declarar si quieren, que siempre he sido fariseo, que es la secta más estricta de nuestra religión, y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa de Dios hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de esta promesa y por eso ahora adoran a Dios y le sirven día y noche por esta misma esperanza. Oh rey Agripa, los judíos me acusan ahora. ¿Por qué no
¿Creen ustedes que Dios resucita a los muertos? Yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén, y con autorización de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe, y esto lo hacía en todas las sinagogas, y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Con ese propósito me dirigí a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes, pero el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo más fuerte que la luz del sol que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y una voz que oí que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor me contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ponte en pie, porque me he aparecido a ti para que me sirvas y para que seas testigo de que ahora has visto y de lo que todavía has de ver por mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean que en mí reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Así que, oh rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco, luego a los de Jerusalén y a toda la región de Judea, y también a los judíos, invitándolos a convertirse, a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Por ese motivo, los judíos me arrestaron en el templo y quisieron matarme, pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos, pequeños y grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron, lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías tenía que morir, pero después de morir sería el primero en resucitar, y que anunciaría la luz de la salvación tanto en nuestro pueblo como en las otras naciones. Al decir estas cosas en su defensa, Festo gritó: ¿Estás loco, Pablo? ¿De tanto estudiar te has vuelto loco? Pero Pablo contestó: No estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Ahí está el rey Agripa, que conoce bien estas cosas, y por eso hablo con tanta libertad delante de él, porque estoy seguro de que él también sabe todo esto, ya que no se trata de cosas sucedidas en algún rincón desconocido o escondido. ¿Cree su majestad lo que dijeron los profetas? Yo sé que lo cree. Agripa le contestó: Por poco me convences de que me haga cristiano. Pablo dijo: Pues por poco o por mucho, quiera Dios que no solamente su majestad, sino también todos los que están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces se levantó el rey y también el gobernador junto con Berenice y todos los que estaban allí sentados, y se fueron aparte a hablar el asunto. Decían entre sí: Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, ni siquiera debe estar en la cárcel. Y Agripa dijo a Festo: Se podría haber soltado a este hombre si él mismo no hubiera pedido ser juzgado por el emperador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, el batallón llamado del emperador. Nos embarcamos, pues, en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era el de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues le dejó visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Saliendo de Sidón, navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Atravesamos el mar frente a la costa de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. El capitán de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que iba a Italia y nos hizo embarcar para seguir el viaje. Durante varios días viajamos despacio y con mucho trabajo llegamos frente a Gino. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente a Salmón, dando la vuelta a la isla de Creta, y navegando con dificultad a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Elesea. Se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar. Se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó: Señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y hasta podemos perder la vida. Pero el capitán
de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, y pasar ahí el invierno. Pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del noreste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte, y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados de la Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco, y al tercer día con sus propias manos arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no sé, y no se desanimen, por ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo, pero tendremos que ser arrojados a una isla. Una noche, cuando al cabo de 2 semanas de viaje nos encontrábamos en el mar Adriático, llevados de un lado a otro por el viento, a eso de la medianoche los marineros se dieron cuenta de que estábamos llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 36 metros. Un poco más adelante la midieron y otra vez era de 27 metros. Por miedo a chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar del bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco, pero Pablo avisó al capitán y a los soldados diciendo: si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada, Pablo les recomendó a todos que comieran algo y les dijo: ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido como de costumbre. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron y echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas, abandonándolas en el mar, y aflojaron los remos que servían para guiar al barco. Luego alzaron al viento la vela delantera y el barco comenzó a acercarse a la playa, pero fue a dar en un banco de arena, donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por las fuerzas de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando, pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a la tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o pedazos del barco, y así llegamos todos a salvo a tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos.
Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada en la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe de ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto, pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron la idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían a personajes principales de la isla, llamado Publio, y que nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue entonces a visitarlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Con esto vinieron también otros enfermos que había en la isla y fueron sanados. Nos llenaron de atenciones y después, al embarcarnos de nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses de estar en la isla, nos embarcamos en un barco que había pasado por ahí el invierno. Era una embarcación de Alejandría que llevaba por insignia la figura de dioses Castor y Polus. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de ahí navegamos cerca de la costa hasta arribar a Regio. Al día siguiente tuvimos viento sur, y un día más tarde llegamos a Puteoli, donde encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana, y así finalmente llegamos a Roma. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro. El foro de Apio y el lugar llamado Las 3 Tabernas, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusarlos de mi nación. Por esto, pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros, los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos han dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes habla en contra de nuestra nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo de los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda la libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 25 continuamos la información que se nos está proporcionando Lucas de que Pablo iba a tener un enfrentamiento, o iba a ser informado el nuevo gobernador Festo de la situación en la que se encontraba Pablo. Es algo muy importante ver que Pablo
pasa por situaciones muy críticas, ya que era un condenado a muerte por parte de su propia gente, de los judíos. El gobernador saliente, que era Félix, nada más lo había mantenido preso durante 2 años, y en cuanto llegó el reemplazo de ese gobernador, este gobernador Festo, los judíos volvieron a demandar la muerte de Pablo por todo lo que andaba predicando Pablo. Y vemos que los sacerdotes judíos, y los más importantes, eran los que estaban en contra de Pablo. La situación se estaba poniendo cada vez peor, en una situación más difícil para Pablo y su predicación. Y en todo este relato estamos analizando y viendo que Pablo, a pesar de que está en la cárcel, a pesar de que está en preso, a pesar de que está siendo condenado a muerte, él sigue predicando, él sigue anunciando la palabra del Señor. Vemos una de las situaciones muy difíciles y críticas en las que Pablo se encuentra en el momento de su predicación, y que hoy en día pues no nos meten a la cárcel por predicar la palabra del Señor, no nos meten a la cárcel por predicar la doctrina de Cristo. Y que Pablo aquí nos demuestra que a pesar de que estuviéramos en esa situación, él seguía firme, seguía en pie de lucha para dar testimonio, ya que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando por medio del Espíritu Santo el poder de continuar la predicación. Y es lo que nosotros debemos de entender, que el Señor siempre estará con nosotros, que no debemos de titubear, no debemos de tener miedo, debemos de continuar llevando la palabra de Dios a nuestros hermanos. El Señor es quien nos da fuerza, nos da salud, nos da la victoria para poder llevar la doctrina de Cristo hacia los demás hermanos, a cualquier parte del mundo. Y nos estamos dando cuenta que los judíos, que son el pueblo escogido del Señor, eran los que primeramente tenían la oportunidad de aceptar. Y no digo que nadie, sino que muchos judíos aceptaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos se rebelaron y muchos no la aceptaron. Y vemos aquí que los judíos principales, la gente muy importante, la gente de dinero judaica, eran los primeros que estaban demandando la muerte de Pablo. Y vemos cómo aquí nos está diciendo que Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea, en donde estaba Pablo preso. Ocupa su tribunal y le llevan a Pablo. Y cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado de Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves, pero no lo podían comprobar. Pero pues Festo quería quedar bien con los judíos, porque sabía que eran los que manejaban, manipulaban, lideraban al pueblo y lo tenían en paz. Y de esa manera pues no tenía problemas cualquier gobernador que llegaba en este caso a Cesarea o a Jerusalén, y pues quería quedar bien con los judíos. Pero primero Festo habla con Pablo y le dice que si quiere ir a Jerusalén para que allá sea juzgado. Y pues Pablo le contesta: estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no ha hecho nada malo contra los judíos. Y dice que si se ha cometido algún delito, bueno, pues lo va a pagar, ¿no? Entonces consultó Festo a sus consejeros y les dijo: ya que has pedido que te juzgue el emperador, pues con el emperador irás. Y entonces mandan a Pablo con el emperador, que está en Jerusalén, y que es el rey Agripa. Dice aquí que al cabo de unos días está el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo en ese tiempo, y estuvieron varios días. Y entonces Festo contó al rey el caso de Pablo y le cuenta todo lo que está pasando, que ya lo tenía ahí 2 años Félix, el exgobernador, y cuando llegó los judíos seguían demandando la muerte de Pablo. Y nos estamos dando cuenta entonces toda la historia que continúa con respecto a Pablo, de que va a estar enfrente del rey Agripa y su mujer Berenice, y que pues quiere ir a Jerusalén para que pues entonces ahí sea juzgado. Y dice que Festo, que pues como él no sabía qué hacer, que le preguntó a Pablo, y Pablo dice: pues a Jerusalén, ahí si me quieren juzgar, pues que sea en Jerusalén, para que el emperador me juzgue. Entonces Festo le da ese comunicado al rey Agripa, y el rey Agripa dice: bueno, pues yo también quiero escuchar a Pablo, ¿no? A ver su defensa o qué es lo que él dice.
Y ya cuando dice esto, pues mañana mismo te lo mando, le dijo Festo al rey Agripa. Al día siguiente estaba Agripa y Berenice, estaban en la sala principal, estaban los jefes militares y todos los señores de la ciudad, y es donde se encuentra Pablo una vez más predicando la palabra del Señor, y ahora con el rey Agripa ahí en Jerusalén. Pero los judíos pues lo siguen condenando a muerte, no dejan de acusarlo, aunque no pueden comprobar nada en contra de él. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, una de las penalidades fue que dijo: yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. En cambio, pues eso sí era condenación, era reo de muerte, y por eso Caifás se rompe sus vestimentas en símbolo de reo de muerte, y es lo que le decían a Poncio Pilato. Él se ha proclamado el Hijo de Dios, él está en contra de Roma. Y no era el mismo caso de Pablo, porque Pablo pues no podía decir eso. Entonces todas las cosas que le podían decir pues eran cosas de la misma religión judaica, y por esas cosas Roma no lo iba a condenar a muerte. Y bueno, pues dice aquí Festo que pues quería escribirle en una carta todo lo sucedido con Pablo al rey Agripa, pero dice: pues no te puedo escribir nada porque no sé ni de lo que lo están acusando y por qué lo están acusando, y todo lo que están diciendo de él pues en realidad siento yo que no es una cosa grave. En el capítulo número 26 vemos cómo ya presenta su caso Pablo ante el rey Agripa, y Pablo empieza a mencionar que lo están acusando fraudulentamente, y que no hay forma de cómo comprobar todo lo que los judíos, sus propios compatriotas, lo están acusando. Todo esto es muy importante que nos lo entendamos, porque nos estamos dando cuenta que se cumple la promesa de que la salvación era principalmente y venía principalmente al pueblo judío, no a los no paganos o a los no judíos. La doctrina, la salvación, era principalmente para la raza judía, para los judíos, los compatriotas de Pablo, los compatriotas de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo aceptan. Y termina todo este suceso diciendo, que ya lo veremos más adelante, diciendo que entonces esta doctrina, esta salvación, va a ser para los no judíos, o sea, los paganos, o sea, los que no son judíos. Así termina esta información que Lucas nos está proporcionando en los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, pues vamos a regresar aquí en el tiempo en que Pablo está tratando de explicar, de informarle, de predicar, porque es una forma de predicar muy distinta, pero está predicándoles a Cristo, a todos los que lo están acusando, al rey Agripa y a Berenice su esposa, y también a Festo, a todos los soldados, a todos los militares, a toda la Junta Suprema que se encuentra ahí. Y empieza Pablo a decirles exactamente cómo fue su conversión, que ya lo había él explicado anteriormente a Félix, ya lo había explicado al anterior gobernador saliente, que había estado en Cesarea. Y empieza él a decir que él pensaba y él acusaba que a todos los de la nueva secta, de los cristianos, y que había pedido hasta permiso al tribunal, al Sanedrín, para ir a arrestar y ver y dar testimonio de la muerte de todos los cristianos, de todos los de la nueva secta. Él empieza a explicar que todo eso así empezó. Y pues ahora estaba él en juicio por las mismas razones. Y les empieza a explicar a su propia gente que las 12 tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre Dios, y que se han cumplido con nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos continúan acusándolo, continúan demandando que sea asesinado, que sea pasado por la espada y que sea muerto, ¿no? Y nos sigue diciendo aquí Pablo, y le sigue explicando a todos los judíos y al rey Agripa y a Berenice cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo en el momento que se le aparece en esa luz y lo convierte, y que queda ciego, y que haya un señor Ananías que después le devuelve la vista por orden de nuestro Padre Dios, y que le dice Jesús que por qué lo persigue, y que
a ese que estás persiguiendo, pues al Dios vivo, ese que estás persiguiendo es a Jesús, al que estás tratando de tú matar, al estar matando a los cristianos, a como se les decía, a la nueva secta. Y es la continuación de toda la explicación que da Pablo con respecto a lo que ya hemos escuchado nosotros en anteriores lecturas, y que les explica precisamente y plenamente a los judíos que todo se ha cumplido según los libros de los profetas. Y nos menciona que al decir Pablo estas cosas en su defensa, Festo gritó: ¿estás loco, Pablo? De tanto estudiar te has vuelto loco. Y él dice: pues no estoy loco, te estoy hablando de las cosas porque estoy perfectamente cuerdo, y te estoy diciendo las cosas porque así es como mi Señor quiere que yo te diga las cosas. Y lo reafirma Pablo diciendo que el rey Agripa conoce perfectamente todas estas cosas, que sabe de esto. Y el rey Agripa le dice: por poco me convences en una ocasión en hacerme cristiano, como tú ahora lo estás predicando. Hasta el mismo rey Agripa ya había escuchado la doctrina de Pablo en alguna ocasión, y ya se había puesto a pensar y a analizar los escritos de los profetas, y se había dado cuenta que sí, verdaderamente pues se habían cumplido las escrituras. Dice aquí que se levanta el rey, el gobernador y Berenice, y se fueron a hablar aparte, y todos decidieron y dijeron que pues Pablo no era una persona para que estuviera preso, ni tampoco para que fuera condenada a muerte, ¿ah? Que los judíos estaban exagerando. Pues es una cosa interna, es una cosa de credo, es una cosa de religión, es una cosa de las costumbres y tradiciones de los judíos, de que tienen profetas, de que tienen predicadores, de que tienen cumplimiento de sus escrituras, y que pues sabían que los judíos siempre habían tratado de matar y de perseguir a todos los profetas que ellos habían tenido, porque los profetas les llevaban el conocimiento perfecto de las escrituras, y los judíos querían llevar una vida diferente. Habían entendido las Sagradas Escrituras a su conveniencia, ¿no? Recordemos que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, en 40 días ya se habían hecho un becerro de oro. Sí, por manos del hermano de Moisés, Aarón, que era alfarero, que era herrero, y que pues había ayudado a realizar ese becerro de oro, y que los judíos o los hebreos en aquel entonces, que así se les denominaba, ya se habían hecho un dios mundano, un dios terrenal, un dios físico. Y vemos cómo todos los judíos pues, son muy dados a equivocarse, son muy dados a errar, son muy dados a no aceptar las cosas porque no les conviene. Y parece mentira, pero nosotros en la actualidad tenemos esas mismas circunstancias en todas las iglesias. Y bueno, pues quiero hablar nada más de una, en la Iglesia Católica. Muchos de los pastores pues agarran lo que les conviene. Han hecho una iglesia negociadora con el gobierno, han hecho una iglesia negociadora con las cosas mundanas y terrenales, y que en realidad todo lo que ellos hacen pues ya han perdido mucho la guía de la pastoral, la guía de la predicación, la guía de la enseñanza al pueblo, y se han dedicado más a las cosas mundanas y terrenales y materiales, y viven en la opulencia. Hagan de cuenta que ya están como los fariseos y escribas de aquel entonces. Aquí Pablo nos dice en el capítulo número 27 que es enviado a Roma. Sigue preso, sí, pero es enviado a Roma. Y nos menciona todo un suceso que le ocurre a Pablo en esa embarcación, que hay una tempestad en el mar, que hay una situación muy crítica y que no pueden llegar, y nos va mencionando lugar a lugar a donde se van encontrando, en el cual hay una peripecia para poder llegar a Roma, y que hay una situación muy conflictiva por el viento. Acuérdense que las embarcaciones de ese entonces pues no son las embarcaciones que hoy tenemos, de barcos grandes y muy pesados y con una fuerza ya de muchas toneladas de caballos de fuerza, ¿no? En aquel entonces pues las embarcaciones eran como lanchitas ahorita. Entonces cualquier viento huracanado pues los maltrataba. Y aquí nos estamos dando cuenta que nos platica en el capítulo 27 Pablo, que
pasan una situación muy crítica y vemos cómo él les menciona que tuvo un sueño, que se le presenta un ángel y que les dice que es mejor que se queden en un determinado lugar para no pasar por esas peripecias, pero no le hacen caso, por lógica, pues siendo un preso, de todas maneras no le iban a hacer caso. Y les profetiza qué es lo que les va a pasar en el camino si es que no hacen caso. Y que no se preocupen, que de todas maneras, pues, no les va a pasar a nada, no les va a pasar nada a nadie si ellos verdaderamente le hacen caso. Y dice aquí que de madrugada Pablo les recomendó a todos que comieran algo y les dijo: ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa ustedes no han comido como de costumbre, les ruego que coman algo, esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de su cabeza. Al decir Pablo, tomó en sus manos pan y dio gracias a Dios, delante de todos lo partió y comenzó a comer. Ese es un paralelismo de la acción que hacen los judíos en su celebración de la Pascua, y es una conmemoración también y es algo representativo de la comunión, de la institución eucarística que hizo nuestro Señor Jesucristo en la última cena, de partir el pan y dar gracias a Dios ahí en el barquito. Ya tenían 2 semanas tratando de librar las tempestades de la naturaleza y no lo habían logrado. Y vemos aquí entonces cómo Lucas nos explica que Pablo tiene una presencia de tener un mensaje profético a todos los de la embarcación, y también tiene la actitud de llevar a cabo la repetición de la institución eucarística o de las costumbres judaicas en las que parten el pan y le dan gracias a Dios en la época de la Pascua principalmente. Y vemos aquí también, quiero repetirles el versículo número 24 de este capítulo 27, que dice: y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro que las cosas sucederán como el ángel me dijo, pero tendremos que ser arrojados a una isla. Así les profetiza, y pues así sucede. Ya nos platica aquí Pablo, lo acabamos de leer, de escuchar, en donde pues, el barco se hunde, llegan a una isla que hoy en día es una isla muy pequeña, y la pueden buscar en la zona geográfica, cerca de la isla de Chipre. Es una isla muy pequeña que se llama Malta, y ahí van a parar, ¿verdad? Y los lugareños de ahí les dan pues asistencia, les dan, los reciben con buen agrado, no los tienen de mala cara. Y nos menciona aquí que los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar, pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes pudieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás pues lo hicieran en tablas o pedazos de barco, y así llegaron todos salvos a la tierra. Y así se cumple la profecía que Dios le había mandado a Pablo, diciéndole que iban a ser aterrados ahí y que iban a llegar a una isla, pero que todos iban a salvar. Bueno, y muy claramente aquí Pablo dice que un ángel del Señor le avisa esto. Entonces vemos la acción divina por medio de un ángel. No nos menciona cómo vio al ángel, si lo vio con alas, sin alas, si lo vio como persona, como una luz. No nos menciona Pablo nada de eso, y mucho menos pues Lucas, ¿no? Ya vemos aquí como que Lucas pues ya le puso mucha atención a Pablo y a los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a los 12 apóstoles, pues ya se le olvidó comunicarlo, ¿no? Y qué raro, porque este libro pues se llama Hechos de los Apóstoles, y como les he dicho en otras lecturas, pues yo imagino que este libro mejor no debería ser Hechos de los Apóstoles, sino de haber dicho Hechos de los Apóstoles Pedro, hasta el capítulo 11, y Pablo, ¿verdad? Hasta que es enviado a Roma, ¿no? Y vemos en el capítulo 28, cuando Pablo ya está en Malta, y que ya estaban todos a salvo, que dice muy claramente que los nativos los trataron muy bien, y como estaba lloviendo y hacía frío, les dieron una gran fogata, y los invitaron a pasar ahí el tiempo y el momento. Y dice aquí que Pablo, que había recogido un poco de leña seca,
estaba echándole al fuego y en ese momento una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Entonces dijeron, no, pues este hombre ya lo picó la serpiente y ya lo mató. Ya estaban esperando nada más que se desmayara, ¿verdad? Y pues vieron que no le había pasado nada y decían, este hombre se acaba de salvar y ya con el piquete de la serpiente pues se va a morir. O sea, qué mala onda, ¿no? Se salvó de la inundación, de ser ahogado, pero aquí vino a morir de una mordida de una serpiente, ¿no? Y pues no, Pablo se sacude la serpiente que se le había enredado en la mano, en el brazo, y todos estaban esperando que se le hinchara la mano, pero pues no pasó eso. Y como veían que no le había pasado nada a Pablo, comenzaron a decir que Pablo era un dios. Luego los nativos de ahí, oye, es un dios, ¿no? Sí, porque para todo le hacían, en la antigüedad, todos los seres humanos, a todo lo que es raro, a todas las cosas que no le entendían, pues nos hacíamos dioses. Afortunadamente ya Dios nos dio la oportunidad de conocer la ciencia para poder ir librándonos de esas estupideces, de cosas raras, cosas milagrosas, fenómenos físicos. Dejáramos de estar diciendo que son dioses. Aquí vemos cómo en nuestra nación, aquí en México, en América, teníamos al dios sol, al dios la luna, al dios el viento, al dios la lluvia, al dios el trueno, al dios el agua, al dios el fuego. A todos decíamos dioses, ¿no? Así como los griegos, que tenían muchos dioses, así como los romanos, muchos dioses. Y nosotros no conocíamos, en América Latina no conocíamos a los griegos ni a los romanos antes de que llegaran los españoles a América. No los conocíamos y aún así aquí también la gente tenía las mismas tendencias de estar haciéndose mitos, hacer mitología y tener dioses. Porque el ser humano tiene la tendencia de que cuando tiene miedo a algo, luego le empieza a decir que es un dios, que lo está atacando, ¿no? Aquí los nativos, los aztecas, mataban y sacrificaban, al igual que todas las tribus y todas las razas de diferentes lugares de nuestra nación. Todos los pueblos sacrificaban a la gente. Como diciendo, es que el dios de la muerte, el dios del sol, el dios del viento, necesita que sacrifiquemos. ¿Y qué sacrificaban? No sacrificaban seres humanos, no sacrificaban animales como los judíos, que le ofrecían al Señor un cordero sin mancha. Aquí sacrificaban humanos, niños, mataban mujeres, ¿sí? Mataban hombres, les sacaban el corazón, por miedo al supuesto Dios que ellos se habían hecho de la tempestad, del viento, de los huracanes, de la noche, de la lluvia, del fuego, ¿eh? O sea, imagínense esas cosas. Entonces, es una tendencia que el ser humano tiene muy marcada, muy claramente en el desarrollo. Y no conocíamos Dios a los griegos y a los romanos, y aquí de todas maneras hicieron sus dioses también de piedra. Y bueno, pues nos estamos dando cuenta de que los nativos de esa isla de Malta, al ver a Pablo que pues no le había pasado nada después de haber tenido enredada una víbora en su brazo, pues dicen, es un dios, ¿no? Y dice que había cerca del lugar a los terrenos personajes o personas muy importantes de ese lugar, y que había un señor Publio que atendió muy bien durante 3 días. Qué número tan cabalístico, el número 3. Y que sucedió que el papá de Publio, una personalidad de ese lugar, estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo fue entonces a visitarlo y después de orar puso las manos sobre él y que lo sana. Uy, no. Olvídense, ¿no? Si habían dicho que era un dios, ahora era un super dios, ¿verdad, Pablo? Pero vemos y entendemos que el milagro era presente porque Dios así lo había querido por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que le dio a Pablo para que curara a ese señor de una personalidad de ese lugar, para poderlos evangelizar, adoctrinarlos, para explicarles que la salvación viene de nuestro Padre Dios y que había llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, pues no nos lo platica cómo sucedió Lucas,
ni Pablo nos lo platica aquí, nada más nos platican los hechos así tan escuetos, ¿verdad? Que hubiera sido más emocionante saber cómo les estaba explicando a toda esa gente el adoctrinamiento. Pero bueno, desafortunadamente no nos explica esto, nada más nos explica cómo fue el hecho de que le salva la vida al papá de Publio, que estaba enfermo. Y después también le llevaron otros enfermos que había en la isla y todos fueron sanados. Y pues aunque la gente agradecida de la isla de Malta, pues se llena de atenciones a Pablo y a todos los demás del barco. Y después los embarcaron de nuevo y les dieron todo lo necesario para el viaje, porque pues, su viaje era de llegar a Roma, ese era el destino. Pero esto es importante ver que Pablo, estando en el lugar que se encontraba, no importaba en la situación que se encontraba, él tenía fe en Dios de que no se iba a hundir el barco. Tenía fe en Dios de que él iba a llegar a Roma, porque ese era el destino que Jesús le había mencionado, que tenía que ver al emperador romano y predicar también ahí a Roma. Y le tiene fe que pues no se va a quedar ahí en la isla de Malta. Él sigue y continúa predicando y enseñando y anunciando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, no importando si era preso o no preso. Él de todas maneras no iba a escaparse como tantos presos, porque pues en realidad sabemos que no había cometido ningún delito, ¿no? En cambio había muchos que iban en el barco, que iban hacia Roma a ser condenados a muerte, pero pues sí habían sido bandidos, habían sido asesinos, habían sido delincuentes en contra de Roma y en contra del mismo pueblo. Después dice que al cabo de 3 meses de estar en la isla, estuvo 3 meses, otra vez el número 3, nos menciona muchas veces el número 3 en esta literatura. Y el número 3 significa el poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de estar 3 meses en esa isla, se embarcan en un barco, lógico, ¿verdad? Y pasan ahí, dice ahí que había pasado ahí en el invierno. Era una embarcación de Alejandría. Hasta nos dice cuáles eran las insignias que tenía esa embarcación, Castor y Polus. Y llegan al puerto de Siracusa, donde se quedaron 3 días más. Otra vez el número 3, ¿no? Se navegan hasta la costa de Regio. Al día siguiente había un viento sur. Un día más tarde llegaron a Puteoli, donde encontramos algunos hermanos que ya se habían convertido al cristianismo y los invitan a quedarse ahí con ellos una semana. Así finalmente llegan a Roma. Ahí en Roma pues ya tenían noticias de Pablo, ya tenían noticias de que iba a llegar, salen al encuentro en el foro de Apio, en el lugar llamado Tres Tabernas, y Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, dice Pablo, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. Seguía siendo preso, no creo que estaba libre. 3 días después, otra vez el número 3 de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma, a los judíos de Roma, y cuando estaban reunidos les habló y les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Ahí les da una explicación Pablo a los líderes judaicos que están en Roma. Nos damos cuenta entonces que los judíos estaban regados, estaban dispersos en Roma, en Jerusalén, en Antioquía, en Capadocia, en Tiro, en Sidón, en Judea, en Belén, en Cesarea, o sea, en todos lados andaban los judíos, ¿no? Y siempre en cada lugar pues había judíos importantes y judíos que eran la autoridad, ¿no? Y en este caso pues en Roma pasaba lo mismo. Quiero hacerles esto entender porque pues para llegar a Italia, Roma pues está muy lejos de Jerusalén, y en aquel entonces no había aviones, y no había embarcaciones tipo Titanic que cruzaran el mar de volada, ¿no? O sea, se pasaba mucho tiempo, pues, llegar a un lugar a otro, 3 meses, 2 meses, ¿no? Bueno, pues estamos viendo aquí las cosas muy fáciles, muy rápidas, ¿no? Pero para que se den cuenta de que los judíos estaban regados por todos lados. En la actualidad los judíos están regados en todo el mundo, ¿sí? Y ellos están batallando y luchando por tener una nación allá en Jerusalén, porque pues de ahí son. Pero pues en realidad los judíos están regados en todo el mundo. En todo el mundo hay judíos, ¿no? En todos los países hay judíos. Pero los judíos se opusieron a lo que les estaba diciendo Pablo, y le piden al emperador que lo juzgue. Y
Dice aquí, dice, pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues, los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de tus hermanos judíos que han llegado de allá nos han dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Es la primera vez que en las Sagradas Escrituras nos hablan de que la doctrina de Cristo, nosotros los cristianos, los católicos, al principio se nos llamaba como una nueva secta. Así como en la actualidad, ¿no? De repente sale alguien predicando y dice, ay, la nueva secta, ¿verdad? Los cristianos, sí, los de la iglesia del Arco del Triunfo, ¿verdad? Sí, los peruanos, sí, y tenemos muchas sectas en la actualidad que están hablando de Cristo. Y les decimos nosotros la nueva secta, pues así pasó. Al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a Pablo, así les decían a todos los que eran cristianos, cuando predicaba Pedro, que era la nueva secta, ¿no? Y bueno, pues aquí nos dice que acudieron muchas personas donde Pablo estaba alojado para escucharlo y escucharle de viva voz lo que Pablo decía. Y es muy importante aclarar aquí que dice, desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Todo el día estuvo predicándoles a toda la gente reunida ahí. No empezó solamente a disculparse o a decirse que él era condenado a muerte injustamente. No, él se pone a predicar la palabra del Señor. No le importa su vida, no le importa estar libre, no le importa que lo tomen a mal. Él empieza a predicar. Y vemos aquí que dice que trataba de convencerlos. Vemos cómo es el convencimiento que siempre se usó en ese entonces. ¿Por qué? Porque está hablando con los judíos. Y los judíos tenían que convencerse de que se habían cumplido las escrituras, porque todo esto ya estaba informado en los libros de los profetas. Entonces era la forma de cómo podían ellos entenderlo. Los profetas habían ya dicho todo lo que iba a ocurrir, de cómo iba a llegar el Mesías, y se ha cumplido. Y hoy estamos en el año 2018, y los judíos en la actualidad todavía no creen. Pablo trató de convencerlos hace 2018 años, por decirlo entre comillas, y no los convenció. Y en la actualidad no están convencidos de que el Mesías ya haya llegado. Ellos apenas ahorita lo están esperando. ¡Qué cosa!, ¿no? Es algo increíble. Ya pasaron casi 2000 años de que Jesucristo se fue. Estamos en el 2018, pues en realidad estamos en el 2025, porque estamos equivocados 7 años. Nuestra era cristiana se equivocó por los grandes teólogos del cristianismo en el año 300, de poner las fechas, ¿verdad? Constantino, en aquel entonces el gobernador, sí, Dionisio, un gran estudioso, ¿no? El gran estudioso, yo lo hubiera reprobado porque se equivocó, ¿no? En los años en los que estamos en el 2018, debemos estar en 2025, y si Jesucristo murió en el año 33, estamos hablando de que hay 7 años más para que sean los 33, estamos hablando de que son casi 2000 años de que Pablo aproximadamente trató de convencer a los judíos de aquel entonces, y no se han convencido. Han pasado 2000 años y todavía los judíos en la actualidad no se han convencido de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que ya vino a salvarnos, y es el Hijo prometido de nuestros primeros padres, ¿verdad? Y aquí les dice muy claramente, unos aceptaron, aquí nos menciona, dice, unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no lo creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo, les repite las Escrituras, bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías. Fíjense, les está diciendo que ya Isaías lo había profetizado con el poder del Espíritu Santo, de que no iban a creer. Y eso sigue cumpliendo en la actualidad, pues no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Eso es muy importante, porque así acaba este capítulo, así acaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad es el libro de los Hechos de Pedro hasta el capítulo 11, y de Pablo todos los otros 17 capítulos.
dice muy claramente en el versículo 26, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Me acuerdo mucho de eso, dice, estás viendo y no ves. Hay un dicho así, ¿no? Hay unas palabras que nosotros aquí en México decimos, estás viendo y no ves. Pues es lo mismo que dice aquí, por más que miren, no verán. Aquí está la frase, ¿verdad?, que está dicha por Isaías y que Pablo se las está repitiendo. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no lo sabe. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos. Y ellos sí escucharán. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, que no somos judíos? Bueno, si hay alguien que está escuchando esto y es judío, pues se va a dar cuenta que se ha cumplido esto. Miles y millones de personas durante estos últimos 2000 años se han convertido, han escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo se han convertido, se han acercado a nuestro Padre Dios y no son judíos. Y muchos judíos no han escuchado, han muerto y no han aceptado que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí dice que Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Aquí no nos dice si ya lo liberaron, si ya está libre Pablo, quién paga el alquiler, porque pues de dónde va a sacar dinero Pablo para pagar. Acuérdense que Pablo se dedicaba a hacer casas de campaña, a venderlas. No nos dice nada de eso. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Hasta aquí vemos como Lucas nos explica que Pablo, viento en popa, con el Espíritu Santo está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho que hiciera después de su conversión, y que le había cumplido todo. Tenía que llegar a Roma y ahí estar. Y pues dice que se quedó 2 años ahí, o sea que ya había estado 2 años preso con el gobernador Félix, ¿se acuerdan ustedes? Y así se va envejeciendo, y pues Pablo poco a poco va predicando la palabra del Señor con peripecias. Vemos esta navegación, esta historia que nos cuenta de que iba a llegar a Roma y que pasó por circunstancias muy difíciles en la navegación, y que pues independientemente de todo eso se salvaron todos. Dios le dice, por causa tuya de que vas a llegar a Roma, todos los que están acompañándote presos, marineros, capitanes y no presos, se van a salvar, no van a morir, pero van a llegar a una isla. ¿Por qué? Porque en esa isla tenía que también, por muy pequeña esa isla, que la pueden buscar ustedes ahí en una carta geográfica, en el mapa Google, que es lo que se maneja hoy en este año 2018, pueden ver esa isla que es muy pequeña, es insignificante diríamos muchos, pero ahí llegó Pablo a anunciar la palabra del Señor. Y vemos que esto es muy importante porque hay un papa que acabamos de tener en esta época, después de Pablo era Juan Pablo II. Después de Juan Pablo II llegó Benedicto, que todavía está vivo por ahí, retirado. Sí, hagan de cuenta que se jubiló. Y ahora tenemos al Padre Francisco como papa. Bueno, pues Juan Pablo II, que era de Polonia, Karol Wojtyla, se quiso poner el nombre de Juan porque era un papa joven cuando llegó al trono, cuando llegó al poder del Vaticano, y se puso Pablo porque su decisión era viajar y llevar la palabra a distintos lugares, a los distintos y más confines de la tierra, y así lo hizo. Tuvo muchísimos viajes Juan Pablo II, este papa. Aquí en México nos visitó como 5 veces y visitaba muchos lugares, y vemos como entonces hace una remembranza, hace algo como lo hizo Saulo Pablo, de visitar un lugar, y vemos que este lugar que visitó Saulo Pablo fue un lugar que Dios quiso que visitara. No lo hubiera visitado
si la naturaleza se hubiera puesto tranquila. Pero como se puso violenta la naturaleza, fueron a parar a esa isla. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Eso es muy claro, lo debemos de entender, porque pues nosotros a veces pensamos que las cosas pasan y que nos está castigando Dios, y no, las cosas que van pasando es porque así Dios quiere que pasen. Y puso una tormenta para que Pablo no llegara tan rápido a Roma y pasaran peripecias, pero tenían que llegar a esa isla, a evangelizar a esa gente, a ayudar a esa gente. Y después de que la gente había sido ayudada, empezaron a tener fe en Dios, a Cristo. Era gente no judía, y vemos cómo cura a los enfermos, al papá de Púlito, que era una personalidad en ese lugar. Esto nos hace ver entonces que la palabra de Dios es para todos. Y ahora, como dice aquí la literatura, que es para los no judíos. Y bueno, pues así termina los Hechos de los Apóstoles. Ya después seguiremos informándoles y explicándoles a ustedes las demás cartas que tenemos de Pablo, que le manda a diferentes lugares, y podremos ir entendiendo su mensaje y podremos saber en qué continúa la vida pastoral, la vida de predicación de Pablo. Que Dios te bendiga.